la arbolización del pulmón, y después entraría lo que serían los bronquios intrapulmonales, que sería esta porción de aquí. Después vendría la porción de los bronquios terminales, y ya meramente toda esta porción amarillita sería la porción respiratoria, que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares. Estos conductos alveolares formarían lo que son los sacos alveolares, que es donde se va a dar el intercambio gaseoso con el vaso sanguíneo, que lo vamos a ver a continuación. Entonces ahí está un listado, que es lo que hemos ido mencionando, lo que mencionó uno de sus compañeros, de los órganos que conforman las porciones, tanto conductoras como respiratorias. Ya hablando meramente de cavidad nasal, si observan la lámina ustedes, en la cavidad nasal vamos a encontrar dos porciones. Una porción que es llamada la región del vestíbulo, que es el punto de transición del tegumento con la cavidad nasal, que vendría a ser esta porción aquí, como la antesala de la cavidad nasal, por eso que se le llama vestíbulo. Luego vendría una porción o una región respiratoria, que sería aquí, que es la encargada de humedecer y limpiar y calentar el aire, y una porción o una región olfatoria, que sería en la parte superior. Este va a ser el encargado de la sensibilidad del olfato. Recuerden que nosotros percibimos los olores por medio del olfato, si está, o cuando están en la cocina o en un perfume también nos pueden dar la sensación de oler. En el vestibular, ya hablando histológicamente, él va a estar conformado por un epitelio plano estratificado no caracterizado. Recuerden que aquí ya lo miramos por capas. En la lámina propia y la submucosa se va a mezclar con lo que es la fase subyacente, que va a recubrir los músculos de la nariz, y en algunas partes vamos a encontrar lo que sea cartílago o hueso. También vamos a encontrar la presencia, como es la parte vestibular, la parte anterior de la nariz, vamos a encontrar algunos pelos y glándulas sudoríparas o sebáceas, que su funcionalidad va a ser humedecer el aire. Hablando del corte histológico, que es lo que ustedes les interesa, por lo que van a ver en el laboratorio de histología, entonces tenemos todo esto sería, recuerden, el epitelio. Hablábamos de un epitelio plano estratificado. Tenemos lo que es la mucosa, donde vamos a encontrar, bueno, aquí no tomen importancia lo que dice vestíbulo del perro. Lo que en el caso del ser humano con el perro, lo que va a tener más, como le dijera, más sensible o más capacitado. Recuerden que el perro tiene la capacidad de olfatear muy bien, entonces lo que tiene más es el epitelio olfatorio que el ser humano. Tenemos la región respiratoria. Si quedan con dudas me detienen, ¿oyeron? En la porción respiratoria tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con numerosas células caliciformes, como pueden ver aquí. Entonces tenemos el epitelio, que es epitelio cilíndrico, las células caliciformes, que van a secretar moco para humedecer el aire que penetra, y los cilios, que sirven como funcionalidad de limpiar o barrer y proteger ese aire, que muchas veces es un aire contaminado. Tenemos la lámina propia, que va a estar conformado por un tejido conectivo laxo, y vamos a encontrar que no se observa en esta lámina lo que es un hueso. Eso es en cuanto al epitelio respiratorio. La diferencia que vamos a tener entre el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio es que el olfatorio no vamos a encontrar lo que son las células caliciformes, pero siempre es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En el epitelio vamos a encontrar en la región olfatoria células especializadas, que son las que van a ayudarnos a la función de olfatear, de tener esa sensación de los olores, que serían células de sostén,
las células olfatorias propias, las células basales y las células neurosensoriales. Que estas células neurosensoriales son las que nos van a ayudar a que el estímulo del olor o la sensación del olor viaje por neurotransmisores hacia lo que es el sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta? Ninguna, vamos claro. Aquí en esta diapositiva yo les puse la funcionalidad de cada una de las células que van a conformar el epitelio respiratorio. Tenemos aquí, entonces, ¿cómo se van a localizar esas células que están puestas anteriormente, que ustedes las pueden leer cuando les suba a la clase? Tenemos las células caliciformes, que miren ustedes, están anexadas o agregadas a las células propias del tejido epitelial. Recuerden que o alguien que me recuerde, pues, porque para ver si están poniendo atención. ¿Qué característica iba a tener el epitelio pseudoestratificado? Amaya está por ahí. Si no mal recuerdo, el pseudoestratificado es el que solo posee una capa, pero hace parecer que son varias. Ajá. Entonces es aquello, solo para recalcar lo que dijo Fernández, ¿verdad? Sí. Que da la apariencia, acuérdense que estaba dentro de la clasificación de los epitelios planos, pero es el que da la apariencia que tiene varias capas de células. Lo que sucede es que sus células no llegan, inician todas en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie, como pueden ver aquí, esta amarillita que está aquí, y eso es porque hay unas células, o sea, no todas las células van a ser propias o cilíndricas, sino que hoy dejar a Fernanda, a los niños, apagar el micrófono. Entonces tenemos que unidas a las células cilíndricas propias de ese epitelio van a estar otras células, como son las células basales, que son las bases, pues de su nombre, y son las que están en constante mitosis o división celular. Están las células caliciformes, que ya les decía que secretaban moco. Están las células neuroendocrinas, que van a ayudar un poco a lo que es producir algunas sustancias, las células de cepillo y las células propias o las células ciliadas del epitelio. Entonces, por eso es que son los 5 tipos de células que va a tener este epitelio. Ahí está una fotografía electrónica de lo que mirábamos anteriormente, donde pueden ver ustedes las características propias de cada una de las células. Si nos vamos a la parte, a lo que es los cornetes nasales y a la parte superior de la cavidad nasal, vamos a tener que tenemos 3 tipos de cornetes, lo que son los cornetes superiores, los medios e inferiores. Estos vamos a tener que están ubicados en la pared de la cavidad nasal, eje regular. En la lámina propia va a tener abundantes lo que son plexos venosos que nos van a ayudar en los procesos de resfriado y de alergia, porque van a contener también bastante glándulas que nos van a ayudar. En la región olfatoria tenemos, que yo les decía que iba a ser una variante del epitelio respiratorio que no va a tener las células caliciformes. Aquí tenemos que vamos a encontrar 3 tipos de células. Las células basales, igual que en el respiratorio, vamos a encontrar las olfatorias, que si miran ustedes tienen terminaciones nerviosas en la porción superior, y las células de sostén o las células propias cilíndricas del tejido epitelial. En lo que es la mucosa de la región olfatoria, vamos a encontrar glándulas. En este caso se les van a denominar glándulas de Bodmer. Observamos aquí, recuerden que estas glándulas van a ser de tipo exocrino y van a tener su conducción propia en lo que es el tejido. Y si hablamos de clasificación de las glándulas, son tubulares simples, como pueden ver en el diagramita, que es un solo tubo que sale al exterior. Ahí les puse para que lean ustedes las características, un poco de teoría de cada una de los 3 tipos de células que conforman el epitelio certificado.
Aquí al observarlo en el corte histológico, entonces tenemos que esto es córnea adulto. Tenemos el epitelio está aquí, es un epitelio pseudo certificado cilíndrico. Recuerden que es olfatorio, no vamos a encontrar células caliciformes. Tenemos lo que es meramente la mucosa, donde pueden observar estas estructuras que serían lo que son los acinos glandulares que tenemos de los dos tipos, seroso y mucoso. Y tenemos también la presencia de nervios, como pueden ver ustedes aquí. Todos estos son nervios y vasos sanguíneos. Aquí tenemos otra fotografía a menor aumento, donde pueden ver el epitelio, una capa de epitelio. Tenemos las glándulas olfatorias, los nervios, y todo esto sería lo que es la mucosa del epitelio olfatorio. Hablamos de los cornetes nasales. ¿Alguna pregunta? Siento que estoy en la llanura. En lo que es la nasofaringe, su compañero hablaba que habían tres, lo que era la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Ya él habló y dijo a qué se debe el nombre por la ubicación anatómica, como pueden ver ustedes en este diagramita. El epitelio, hablando histológicamente, el epitelio de la nasofaringe es un epitelio plano estratificado húmedo. Vamos a encontrar que hace contacto meramente con lo que es el paladar, con la cavidad vocal, como pueden ver ustedes aquí en esta porción. Tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo laxo y denso, es muy vascularizado. Vamos a encontrar glándulas tubulares, seromucosas, tejido linfático, y en la muscular vamos a tener una capa de músculo estriado esquelético y externamente una adventicia. La laringe va a tener también un epitelio respiratorio plano estratificado húmedo. Va a estar, como miran ustedes, en la parte media inferior, que se va a comunicar con la boca propiamente. Tenemos la epiglotis, que va a tener botones gustativos, y la lámina propia, que va a ser ricas en fibras elásticas, y no hay una submucosa definida en lo que es la laringe. En la parte superior de la laringe vamos a tener que, vamos a diferenciar lo que son cuerdas vestibulares o cuerdas vocales falsas, que va a tener un epitelio plano estratificado húmedo, la lámina propia, que va a tener numerosas glándulas, y vamos a tener presencia de músculo esteroesquelético y en algunas porciones lo que es cartílago. Y luego vendríamos en la parte externa la adventicia. Aquí tenemos entonces el corte histológico. Esto vendría a ser la mucosa. Si miran ustedes, estaría lo que es el epitelio plano estratificado queratinizado. Tenemos la submucosa, que es de tejido conectivo, y luego tendremos toda esta capa de aquí, que sería músculo. Si miran en la diapositiva, hablábamos de una porción de lo que era cartílago, que es esto que se observa aquí. Y aquí tenemos presencia de algunas glándulas de tipo seromucoso, como les hablaba la literatura. En la laringe vamos a encontrar, más inferior, vamos a encontrar que lo clasifican en cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, que es lo que nos van a ayudar un poco a lo que es la fonética o el habla. Entonces, ¿qué se va a diferenciar de las cuerdas vocales falsas de las verdaderas? Que en las falsas no vamos a tener la presencia del músculo, como pueden ver aquí. En cambio, en las vocales encontramos la presencia de lo que es el músculo. Estos son los pliegues que van penetrando. Ahí está mayor aumento, las cuerdas vocales verdaderas, el epitelio, como les decía, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, la lámina propia y lo que es la presencia de músculo estriado esquelético. Ahí está mayor aumento,
el epitelio, como pueden ver, un epitelio plano estratificado, no hay presencia de queratina, la mucosa, que es un tejido conectivo laxo. Tenemos la presencia también de lo que son las bueno, igual, glándulas a mayor aumento de este tipo son glándulas de tipo seroso. Ya ustedes ya miraron, esto es el conducto de las glándulas salivales, perdón, de las glándulas mucerosas de la laringe. En la tráquea, preguntas, chicos. Hello, estoy sola. Entonces bueno, pues entonces lo que quiero que me pongan un poquito de atención. Bueno, es que no hemos visto digestivo, pero ya hablando de lo que son los órganos respiratorios y digestivos, va a tener un patrón. O sea, que al tener un patrón es que no va a variar en ciertas estructuras. Entonces, de la tráquea hacia abajo a lo que son los pulmones, van a tener casi el mismo patrón, que es la mucosa, la submucosa. Tenemos que la tráquea tiene una particularidad, que es esta estructura que miramos en celeste, que es la presencia del cartílago. ¿Qué tipo de cartílago es el que tiene la tráquea? Ya hablábamos de tejido cartilaginoso el primer semestre. Nadie. ¿Quién me puede decir qué tipo de cartílago tiene la tráquea? ¿Y por qué? ¿Recuerdan cuántos cartílagos hay? Anastasia no está por ahí. Anastasia. Son 3 tipos, doctora, de cartílago los que hay. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Y ya? Son 3 y me quedé entre 1, 2, 3. Es el cartílago hialino. Ajá. Que no me acuerdo bien. El otro es no sé si le dice solo cartilaginoso. Es que el tejido es el tejido cartilaginoso. Pues sí, solo de ese me acuerdo. Sorry. A ver, y Anastasia no está conectado. Entonces recuerden que hay 3 tipos de cartílago, lo que es el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. En la tráquea vamos a encontrar lo que es el cartílago hialino. Lo que quiero es que sigan, entonces aquí al observarlo, en el corte histológico tenemos que esto es el epitelio, que vendría a ser un epitelio plano, perdón, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Tenemos la lámina propia. En la lámina propia vamos a tener la presencia de tejido conectivo areolar laxo. Después tenemos la submucosa, que vamos a tener las glándulas de secreción. Después tenemos la presencia de cartílago y es una sola, como pueden ver en el diagramita aquí mejor, es una sola línea de dice la literatura que es un cartílago en forma de C. Como pueden ver, posterior, en la parte posterior de la tráquea, no vamos a tener la presencia del cartílago, sino que lo que va a tener la presencia de músculo liso. Entonces, aquí pueden encontrar ustedes en la literatura una variación en cuanto a las 4 capas.
porque pueden encontrar que diga mucosa, submucosa, muscular. Entonces, en algunos libros, como Ross le pone muscular, pleca cartilaginosa. Por lo que estamos hablando, que si no hay presencia de músculo, si el corte no va en la parte posterior, vamos a tener la presencia del cartílago. Y después tenemos la última capa, que es la serosa. Aquí el mayor aumento lo tenemos lo que es el epitelio, la submucosa, la capa de cartílago que no se les va a preguntar con detalle los componentes del cartílago porque ya lo miramos el semestre pasado, y la última capa que es la adventicia. Este mayor aumento para los que buscan los dibujos para el laboratorio, esa está bastante bonita. Entonces después, ¿qué sucede cuando la tráquea se bifurca? Vamos a encontrar que vamos a tener los bronquios extrapulmonales, después tenemos bronquios intrapulmonales que van a ser secundarios y terciarios, después vienen bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. El patrón que tenía la tráquea sigue siendo un patrón, pero vamos a ver que algunas estructuras van a ir disminuyendo a medida que van introduciéndose al pulmón, como les puse aquí. Va a ir disminuyendo lo que es el cartílago, también disminuye las glándulas, por lo tanto no tiene tanta funcionalidad secretora, y el epitelio va disminuyendo de altura. Va a llegar un momento ya en el alvéolo que el epitelio va a ser un epitelio plano. De un epitelio cilíndrico pasa a un epitelio plano. ¿Por qué creen ustedes que pasa de un epitelio cilíndrico a un epitelio plano? Le doy 5 puntos a la persona que me lo conteste. ¿Cómo es la pregunta, doctora? Ah, verdad, 5 puntos y me contestan. Ese es Brian, creo. ¿O no? ¿Quién es? Sí, Si ¿cómo es la ustedes, pregunta? No sí, si ustedes miran, aquí tenemos los bronquios. Habla de un epitelio cilíndrico, pseudoedificado, cilíndrico ciliado. Y les estoy diciendo yo que a medida que va llegando a los alvéolos, como en este diagramita, el epitelio va disminuyendo su altura, pasa de una célula cilíndrica a cúbicas a una célula plana. ¿Por qué será eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué pasa de cilíndrico a plano? Porque se va reduciendo el... ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa de una célula cilíndrica a una célula plana? Se va reduciendo el tamaño, pero tiene por algo, por una función muy específica. Nada. Me agarró movido. Me agarró movido. A ver, otro que esté sentado, pues, que no esté movido. ¿Qué función tiene el epitelio? Bueno, puede ser Revestir la cavidades. cubierta. Ajá, exactamente. ¿Qué dijiste? Que se entrelazaron las dos voces ahí, no O escuché. sea, yo opino de que puede ser así como de cubierta, que es el que está más superficial. Y el otro compañero dijo que era no recuerdo cómo dijo, el de Revestir revestimiento, cavidades, que dijo. doctora. Sí, o sea, recuerden que dentro de la clasificación del tejido epitelial era de cubierta o revestimiento. Ya teníamos claro que es lo que vamos a encontrar en la superficie del viendo, pero según el tipo de epitelio, por decirles así, porque yo voy a encontrar en la piel un epitelio plano estratificado y en un vaso sanguíneo yo voy a encontrar un epitelio plano simple. Ajá, Bueno, porque en el vaso sanguíneo es un conducto súper más pequeño, entonces por ende las células deben de ser planas.
Anastasio no está conectado. ¿Me podrían ver si Anastasio está conectado? Que le he preguntado 3 veces y no me ha contestado. Doctora. Pues dice que está en una reunión, sale que está conectado. Alguien que me... Brian, es que no me acuerdo de los nombres. Los vasos sanguíneos te tienen escuché. fenestraciones. Tienen fenestraciones, entonces eso le facilita el paso, por así decir, de la sangre. Entonces, si fuera otro tipo de tejido, si fuera otro tipo, si no fuera simple y liso, se le dificultaría un poquito el paso de la sangre en este momento. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Que por eso tiene que ir. Pero la sangre, a ver, ¿qué es lo que atraviesa al epitelio? La sangre o los elementos. Doctora, fíjese que se le escucha Nada. mucha interferencia y es casi A cuesta mí. entender. Y hace un momento que Pero estaba si es que explicando. ustedes también. Y ahora me escuchan mejor. Sí, ahorita sí se escucha bastante bien. Ajá. Bueno, Nadia Tina. Tenemos, si miren ustedes aquí, este diagramita es lo que es la porción, son los alvéolos, nos vamos a este y nos vamos a este. Entonces aquí, anexado, como pueden ver, estaría lo que son los lechos capilares, que es donde se va a dar meramente el intercambio gaseoso. Entonces, hablando químicamente o molecularmente, lo que yo necesito para que se dé el intercambio de oxígeno, ¿qué? O sea, ¿qué molécula entra? Es la molécula de oxígeno. Entonces, para que mi molécula de oxígeno penetre al alvéolo, tiene que ser un epitelio, por eso es que es un epitelio plano simple, para que la molécula entre con mayor facilidad, porque solo tiene una sola capa de célula y es plana. En cambio, ¿creen ustedes que una molécula de oxígeno puede atravesar este epitelio con mayor facilidad? Se le va a dificultar. Entonces, por eso es que es un epitelio plano simple, para que el intercambio gaseoso, tanto el intercambio de CO2 como el intercambio de oxígeno, sea más fácil. Recuerden que la membrana plasmática, ustedes están viendo biología, la membrana plasmática es, ¿qué característica tiene la membrana plasmática? Semipermeable, Es selectivamente permeable. No es permeable totalmente, es semipermeable, ella es selectiva. Ella va a dejar pasar moléculas o partículas necesarias. Creo que ya miraron membrana plasmática también, y recuerden que la membrana plasmática va a tener dos componentes muy importantes, lo que son los fosfolípidos que forman la membrana en sí, y las proteínas de anclaje, que en el caso de los fosfolípidos van a entrar moléculas de qué peso. De peso bajo, de paso pequeño, y en las proteínas de anclaje, que le van a dar paso a estructuras de peso mayor. ¿No han visto eso? Bueno, entonces tenemos de que, hablando de los bronquios, hablando un poquito de histología, no me voy a meter a biología celular, tenemos que el epitelio, como les decía yo, va variando. Basado en un epitelio, primeramente vamos a encontrar un epitelio certificado cilíndrico ciliado, luego tenemos que va disminuyendo, ya las células son cilíndricas ciliadas,
y luego tenemos los pasan a cúbica para terminar en los alvéolos como un epitelio plano. Aquí nos vamos a un corte histológico, que es lo que nos interesa más a ustedes. Tenemos los bronquios, entonces, donde tenemos el epitelio cilíndrico, certificado cilíndrico ciliado, tenemos la mucosa, vamos a tener presencia, miren, de músculos, hay todavía capas de cartílago grandes. Quiero que también tengan en cuenta de que las capas, a medida que va adelgazándose o a medida que va llegando a la porción respiratoria, las capas de cartílago van disminuyendo. ¿Por qué? Porque la función principal de la capa de cartílago es de que al entrar el aire por ese tubo, si no tuvieran la capa de cartílago, esto colapsaría. Y entonces pasaría igual como pasa con las chimbombas. Ustedes llenan una chimbomba de aire, la sueltan y sale el aire y entonces las paredes de la chimbomba se pegan. Si no tuviera la presencia de cartílago, eso es lo que pasaría en la conducción del aire. Por eso es que a medida que va desapareciendo, como pueden ver en este corte histológico, las capas de cartílago ya van siendo tomadas o reemplazadas por lo que sería el músculo, que va a ser un músculo liso. Entonces tenemos aquí, bueno, que son bronquiolos intrapulmonares. Si miran ustedes, no tenemos ya la presencia de cartílago. Aquí ya vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Tenemos la mucosa, la muscular, y a la par, por lo general, para cuando miren las láminas histológicas aquí, van a observar que hay también presencia de bastantes vasos sanguíneos. Esta es una vena que está ahí de gran calibre, al lado de lo que es el bronquiolo. Después tenemos esto, sigue siendo pulmón. Ya hablamos meramente de la porción respiratoria. Entonces tenemos lo que son aquí, ella va aquí, empieza desde aquí. Los bronquiolos terminan, bronquiolos respiratorios, la que están aquí, y la literatura habla que de 5 a 8 alvéolos van a formar lo que son los sacos alveolares. Entonces, esto que estoy yo englobando con el puntero vendrían a ser los sacos alveolares, y cada una de estas invaginaciones sería lo que son los alvéolos. Sí, los alvéolos, que estaría yo hablando ya de un epitelio plano, simple o cúbico bajo, lo pueden encontrar en algunas literaturas. Aquí está mayor aumento, los bronquiolos terminales, que sería esta porción, los alvéolos y los sacos alveolares. ¿Preguntas, chicos? Nada. Tenemos entonces que vamos a encontrar también en los bronquiolos terminales una estructura o una célula muy importante, que serían lo que son las células claras. Son células, no pueden ver aquí detalladamente, o sea, en superficie, son células con formas de cúpula en la parte de la superficie apical, como pueden ver aquí a mayor aumento. Esto es, ellas van a secretar proteínas que van a ayudar al sistema respiratorio. Bueno, la letra la leen. Tenemos los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares que están rodeados por alvéolos, como el que les decía, que es la unidad mínima de la parte respiratoria. Solo para explicarles un poco, entonces, esto es los sacos alveolares, como les decía, todas estas estructuras, estos serían los alvéolos.
Fisiología le habló de lo que es el intercambio gaseoso, la función. No de la barrera hemato-aire. Alguien que me diga que si lo miraron en fisiología para no entrar yo en ese tema. El intercambio gaseoso habló. El intercambio gaseoso habló de los neumocitos tipo 1, de las células claras, les habló ella, de la sustancia surfactante. ¿Les habló o no les habló la doctora Cano? No, De la sustancia surfactante no recuerdo haberla escuchado. Uh-huh. Pero No sí digo les que no, habló pues solo de que que no. está las... Ajá, pero no les habló de que necesitábamos, bueno, en el alvéolo lo que se necesita es, bueno, el surfactante es una sustancia que ayuda también al intercambio, a que no colapse las partes terminales del alvéolo. Son sustancias surfactantes, son proteínas. Bueno, ahí están la función. Los neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1 forman el 95% de la población de los alvéolos. Estas células no sufren mitosis, están unidas por uniones ocluyentes, son células pequeñas. Si las pueden ver aquí, son estas de aquí. Estas estructuras están meramente ya en lo que son los alvéolos. Aquí podemos ver un capilar, un vaso sanguíneo. Esto es el vaso sanguíneo, el endotelio. Y vamos a tener, bueno, vamos a ver que a este nivel vamos a ver bastantes macrófagos para lo que es la defensa, el sistema de defensa. Otro tipo de células serían los tipos neumocitos tipo 2, son menos numerosas, tienen formas irregulares, presentan microvellosidades apicales, forman lo que es un agente tensoactivo que cumple la función de disminuir la tensión superficial proveniente, como les decía yo, para evitar que colapsen lo que son las paredes del alvéolo. Y ahí les puse un poquito de lectura que encontramos también macrófagos para eliminar sustancias extrañas. Y no creo que la doctora no se los haya dado en el caso de lo que ya es meramente el intercambio gaseoso. Entonces es llamado barrera alveolocapilar o aire-sangre, lo pueden encontrar en algunas literaturas. Las estructuras histológicamente que están en este componente sería el neumocito tipo 1 o es la célula epitelial pulmonar que vamos a encontrar en el alvéolo, la lámina basal del neumocito tipo 1, el espacio intersticial, o sea, el espacio que va a haber entre el alvéolo y el vaso sanguíneo o el capilar, la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. En pocas palabras, el oxígeno o el CO2 tiene que atravesar estas 5 espacios o 5 paredes para que se dé el intercambio gaseoso. Los pulmones están irrigados por las arterias pulmonares y bronquiales y la sangre regresa al corazón. Recuerden lo que es, ya miraron cardiovascular ustedes, que era la circulación menor. Entonces aquí está lo que les decía, para que se dé el intercambio gaseoso. Aquí les representa en esta figurita que creo que es de Ross, el vaso sanguíneo. Recuerden que los eritrocitos es el que lleva el oxígeno y se da el intercambio de lo que nosotros exhalamos por el CO2 por el oxígeno. Entonces la membrana basal del vaso sanguíneo, que es esto que está representado aquí, el epitelio del vaso sanguíneo, el medio intersticial entre ellos dos es una capita delgadita, después tenemos la membrana basal del alvéolo y el epitelio del alvéolo también. Aquí tenemos, bueno, este diagramita es bastante instructivo, donde tenemos el macrófago que está ayudando
está fagocitando a lo que es una sustancia extraña de lo que es la porción del alvéolo. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, en ese diagrama, si lo puede poner de nuevo. Ajá. Bueno, ahí donde dice luz alveolar, estamos hablando que ese es el alveolo. Este es el alvéolo. Entonces, digamos, si hay alguna una sustancia extraña X, por ejemplo, el macrófago no entra de viaje, o sea, sino que desde afuera él capta la sustancia extraña. Sí, es que sí, recuerden de que también esto es el medio intersticial. Entonces el macrófago, la célula, es que el diagramita está como bastante extraño, pero aquí está la membrana basal, esto es la célula, esta es la pared de la célula y ahí es donde vamos a encontrar mitocondria, bueno, no, perdón, eso es otra cosa, pero sí el macrófago entra también, entra y hace su fagocitosis, entra por medio de la pared. Lo que pasa es que el diagramita no te hace que el macrófago entre, pero él entra todo. Acuérdense Okay. que los macrófagos van a estar en el tejido conectivo, en el intersticio. Entonces el macrófago va a entrar. Es engañosa la figura, pero sí, el macrófago entra, no es que entra solo una parte, entra toda la célula. Sí, de hecho, por eso que usted acaba de mencionar, pues le preguntaba, yo me quedé como, ¿qué onda? O sea, No, si es que entra está o como, no entra. no, él entra, él pasa, por eso también es una de las características del tejido, por eso es que yo les decía, ¿qué diferencia había entre el epitelio plano y el epitelio cilíndrico? Al hacer plano, va a permitir más fácil el paso de lo que es el oxígeno y también estas células de defensa. Pero sí, él entra. El diagrama es el que está como que solo saca la manita y agarra. Pero él entra todo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, eso sería todo. Ninguna, chicos. Esto ya sería más como un comentario. Mira, Ajá. el doctor Ricardo me envió un mensaje Ajá. diciendo que íbamos a tener clase de anatomía a las 10. Yo no sé por qué. Después yo le respondí que, verdad, que volví a ver el plan calendario y le dije que hoy tocaba fisiología, ¿verdad? Porque en teoría la semana pasada nos tocaba esto. Fue la confusión de la semana pasada. Pero Pero ajá. si nos vaya a meter clase. No, pero yo ahorita no tengo Pero que podríamos adelantarla, ¿no? No sé. Eso sí ya no sé, cuestión de cada quien. No, yo lo voy a... Aló. Aló, doctora. A lo mejor sí le fue la señal. Pero no, Estamos viendo a Anastasio, mira. Cuidado, Anastasio, hay unas señas, cosas que no debemos ver. bueno, pues ya saben, o sea, en teoría no tenemos ya no ni siquiera clase práctica de anatomía, y es solamente cuestión de recibir la clase por recibirla, porque no va a haber laboratorio ni nada por el estilo. Entonces, O sea, no es tanto que por recibirla, porque vos sabés que ahí también salen cosas para el examen, así que pues deberían pues de poner atención. exactamente. O sea, son clases que no se van a hacer clases prácticas, pero sí van para pero sí van para el examen. Y pues yo no sé si los chavos quieren recibirla, pues porque también tenemos después la exposición de investigación y he exigido que estén absolutamente todos los que hagan investigaciones. Eso es investigación hoy.
Ah, Llévame, Diosito. bueno, chao. Edgar, te fuiste. Sí, pero tengo la computadora encendida, así que en la Espérate, clase. una pregunta acerca de esa investigación. ¿Será que, digamos, los que hicimos cambios en las presentaciones, las podemos reenviar a vos para que vos se las pases al doctor? Sí, antes a las 11. Ok, está bien. Bueno, voy a darte grabar ya.